Buenas noches, somos de la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Colón. Esta es la asignatura de Geografía de Panamá, con el magíster José Ángel Martínez Flores. Y nosotras cursamos la licenciatura en Artes Visuales. Yo soy Lourdes Lescano, junto a mis compañeras María Ojo y Evidelia Hernández. En este trabajo vamos a cubrir unos cuantos puntos sobre la geografía en general. ¿Cómo se define la palabra geografía? La geografía es la ciencia que estudia las relaciones entre la sociedad y el espacio. Pero a diferencia de otras disciplinas, la geografía parte de una división integral, desde diferentes campos, empezando por la enseñanza, donde se requiere dar interpretaciones globales sobre el mundo. Su objeto de estudio es, es la resultante de la intersección entre problemas que instala la necesidad de avanzar a través de un proceso de investigación y los conceptos y sus definiciones, y las relaciones que otorgan sentido al objeto que hacen a su interpretación y comprensión. Su método científico es una metodología diseñada con el fin de obtener nuevos conocimientos. También consiste en observar sistemáticamente la medición, experimentación y la fórmula, análisis y modificación de la hipótesis. Asimismo, las dos características fundamentales de este método son la falibilidad y la reproducibilidad. Ahora con las ciencias auxiliares. Son disciplinas auxiliares que sin convocarse del método a un área de estudio específica se vincula a ella y les prestan auxilio, ya que sus posibles aplicaciones contribuyen con el desarrollo de dicha área de estudio. Y algunas de esas son física, biológica, geológica, antropología, sociología, psicología y economía. Fundadores de la geografía antigua y moderna y sus aportes. Pitágoras fue el primero en afirmar el principio de la esferidad de la Tierra, mientras que Aristóteles descubrió que la Tierra era una masa esférica inmóvil, situada en el centro de un universo redondo. Las modernas. Cristóbal de Colón. La comprensión de la redondez de la Tierra con sus viajes, mientras que Bernard Barenius señaló la diferencia entre la geografía general, sistemática y la geografía regional. El siguiente punto. Comenzamos planteando el mapa político actualizado de la República de Panamá con sus 11 provincias: Boca del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Darién, Panamá, Panamá Oeste, junto a su comarca, Novebugle, Marugandí, Unayala, en Veraguaná. Estos son los puntos extremos de la República de Panamá. Al norte, la isla Tambor, localizada al norte de la isla Grande, provincia de Colón. El sur, isla Jicarita, localizada al sur de la isla Jicarón, provincia de Veraguas. Este, Hito Auxiliar número 10, localizada en Alto Limón, provincia de Darién. Y por último, oeste, Hito Auxiliar número 60, localizada en San Bartolo, provincia de Chiriquí.
Aquí podemos apreciar las dos fronteras que tenemos, tanto como Costa Rica como Colombia. El de Costa Rica es al lado de Boca del Toro, mientras que con Colombia sería la provincia de Darién. Los dominios marítimos de Panamá son complejos y relativamente extensos. Consta de los siguientes espacios: las aguas interiores, el mar territorial, la plataforma continental, el lecho del mar territorial y el suelo del lecho marino. También cuenta con sus ventajas y desventajas por su posición geográfica. Sus ventajas son estabilidad de la moneda. Desde su fundación, la República de Panamá se ha usado el dólar estadounidense, factor determinante de la estabilidad de la economía. El Canal de Panamá. Más de 13.000 barcos transitan el Canal de Panamá anualmente. Las principales líneas navieras del mundo utilizan el Canal de Panamá. Tercero, centro bancario. Para el comercio internacional es vital contar con un servicio bancario efe- eficiente. En Panamá existen aproximadamente 76 barcos, de los cuales 54 son extranjeros. El activo total del centro es de 32 a 622 millones de dólares y tiene un 28% de liquidez. Mientras que su desventaja se pierde los valores nacionales, el sector terciario predomina sobre el primario y el secundario. Se ha distorsionado nuestras costumbres, ya sea por la migración interna o el de extranjero. Ha propiciado el aumento del contagio y de enfermedades. La población tiende a concentrarse en el área metropolitana. Aquí las leyes por las que cada comarca indígena está en la actualidad. La Ley 16 de 1959 da la creación de la comarca de Conayala. La Ley 22 de 1983 da la creación de la comarca en Veraguaná. La Ley 24 de 1996, creación de la comarca Cuna de Maraucandí. Ley 10 de 1907, creación de la comarca Nove Ugle. Ley 34 de 2000, creación de la comarca Cuna de Huargandí. Los conceptos de Estado y gobierno, igualmente sus diferencias y sus elementos. Los conceptos de Estado. El Estado es un concepto político referido a una forma de organización social que cuenta con instituciones soberanas que regulan la vida de una cierta comunidad de individuos en el marco de un territorio nacional. Nación. Una nación es un conjunto de personas que comparten una serie de elementos como la historia, la lengua, territorio, la cultura, la etnia. Generalmente se agrupan formando un estado, región u otra fórmula que representa soberanía. El gobierno es el contexto de estado moderno. Gobierno se refiere al conjunto de órganos a la que las instituciones le están confiando el ejercicio del poder político. Las diferencias entre Estado y nación. Se trata de un concepto político que adule a las instituciones que hacen funcionar un país. Existen de manera formal y gozan de soberanía sobre un territorio específico. Se trata de forma institucional que adopta una nación. Mientras tanto, la nación se trata de un concepto sociológico que alude al conjunto de ciudadanos que comparte rasgos culturales, históricos y sociales.
son, son muy variadas, no siempre poseen autonomía ni soberanía territorial. Se trata de la herencia sociocultural y étnica con un Estado que se identifica. Ahora mi compañera le hablará del siguiente punto. El título, el título del Estado panameño de la Constitución de la República de Panamá. Institución 1. El Estado panameño. Artículo 1. La nación panameña está organizada en estados soberanos e independiente, cuyo denominación es República de Panamá. Su gobierno es unitario, republicano, denomi- de- democrático y representativo. Artículo 2. El, el poder repúblico solo emana del pueblo, los ejerce el Estado conforme esta Constitución los establece por medio de los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales, los cuales actúan limitadas y reparadamente, pero en armónica colaboración. Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del normas de derechos individuales. ¿La puede pasar? Ministerio de la República de Panamá, instituciones gubernamentales y oficinas públicas. Ministerio determinar política de gobierno y planificar, coordinar, dirigir y ejercer el control administrativo de la República de provincias y comarcas indígenas. Ministerio de Relaciones Exteriores. Provenes y salvaguardar los intereses del país y de sus naciones an- antes de los demás estados, organismos y comar- con mecanismos internacionales y antes la comunidad internacional. Ministerio de Economía y Finanzas. Fórmulas, planes y dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas económicas y financieras nacionales y sectorial aplicable a todos los niveles de gobierno en el marco de la política del Estado. Ministerio para Ministerio para Asunto de Canal. Es responsable de establecer políticas para la operación, mejoramientos y modernización del canal, así como supervisar su gestión de conformidad con la Constitución Nacional, la Ley Orgánica de la Autoridad del Canal de Panamá y el re- reglamento correspondiente. Ministerio Comercio e Industrial.
Es el encargado de planificar, organizar, coordinar, dirigir, direccionar y controlar las actividades tec- determinantes a hacer posible las creencias, derechos y exposiciones del comercio, la la institución in- industrial, las actividades financieras, las investigaciones y aprovechamientos de los recursos minerales. Ministerio de Educación brinda atención educativa de la calidad a la población de estudiantes con necesidades educativas especiales que ingresan a los centros escolares del país. Ministerio de la República de Panamá, instituciones gubernamentales. Policía Nacional Panamá, de Panamá. Salvaguardar la vida, honrar y bienes y además derechos y libertad de quienes se encuentran bajo la jurisdicción del Estado, investigar, prevenir y reprimir los delitos y las faltas, mantener el orden político interno de la seguridad ciudadana y la democracia. Beneméritos de bomberos. A su cargo la labores de prevención, control, extinción de incendio y demás calamidades con conexar, así como las investigaciones de la posible causas de estos, tomando como referencia, entre otros, las normas de nacionalidad firme, protección, asociación para el personal del Servicio de Preservación, Extinción e Investigación de Incendios con el fin de garantizar su seguridad, la de los equipos y la de tercer personal. Autoridad Nacional del Ambiente. Represent- re- responsable, responsable de asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y las políticas nacionales del ambiente. Banco Nacional de Panamá. Entidad financiera al servicio del Estado y de todos los sectores productivos del país, cuyo fin es impulsar el desarrollo de la economía nacional, del ser un banco eficiente, de bajo costo, mantenimiento, el liderazgo en el sistema financiero nacional, brindando productor y servicios de excelencia. Caja de ahorro. Recibir en depósito dinero en cuenta de ahorro, cuesta corrientes de plazo fijo, sin,
cifras y bajos cualquier otra forma de acuerdo con las prácticas y uso bancario. La garantía constituciones y los derechos individuales y sociales. La garantía constitución y los derechos individuales y sociales. La garantía constitucional son el conjunto de medios que las constituciones nacionales en- entiendan como la cumbre de las leyes que un Estado establece poner a disposición de los habitantes a efectos de sostener y defender sus derechos frente de la autoridad y frente a otros individuos o grupos sociales. Son el mecanismo por el que se limita y se pone un freno a la arbitrariedad y al carácter unilateral de las acciones del Estado, por ejemplo, el derecho fundamental a la defensa durante el juicio. Los derechos individuales son aquellos derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes, cientos por tantos inalienables, inmanentes e impredecibles. Es un concepto perteneciente al derecho constitucional, nacido de la concepción liberal que surgió de la Ilustración. Los derechos individuales son garantías constitucionales reconocidas en forma de todos los habitantes del Estado. Los derechos sociales son aquellos derechos que facilitan a los ciudadanos o personas de un país a desarrollarse en autonomía, igualdad y libertad, así como aquellos derechos que les permiten una condiciones económica y de acceso a bienes necesarios para una vida digna. A los derechos sociales desde el punto de vista del contrato social en contraste con los derechos naturales, son aquellos que son considerados derechos legales reconocidos por los derechos positivos. Los derechos sociales son una parte de los derechos económicos, sociales y culturales, y parte de los derechos humanos aparecen en el aspectos internacionales del derechos económicos, sociales y culturales. Pídense aprobados en 1976 y, y que entró en vigor en 1976 y de forma más genérica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948.
El título tercero, Derechos y deberes individuales y sociales de la Constitución de la República de Panamá. Capítulo primero, Garantías fundamentales. Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren, y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción, asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales, sociales y hacer cumplir la Constitución y la ley. Artículo 19. No habrá fueros o privilegios ni discriminación por raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Capítulo tercero. El trabajo. Artículo 64. El trabajo es un derecho y un deber del individuo y por lo tanto es una obligación del Estado elaborar políticas económicas encaminadas a promover el pleno empleo, de asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa. Artículo 65. A todo trabajador al servicio del Estado o empresas públicas, privadas o individuos particulares se le garantiza su salario o sueldo mínimo. Capítulo cuarto. Culturas nacionales. Artículo 82. El Estado velará por la defensa, difusión y pureza del idioma español. Artículo 83. El Estado formula políticas científicas nacionales destinadas a promover el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Educación. Artículo 93. Se reconoce que es finalidad de la educación panameña fomentar en el estudiante una conciencia nacional basada en el conocimiento de la historia y los problemas de la patria. Artículo 95. La educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. Capítulo sexto. Salud, seguridad social y asistencia social. Artículo 110. En materia de salud corresponde primordialmente al Estado el desarrollo de las siguientes actividades, integrando las funciones de prevención, curación y rehabilitación. Capítulo séptimo. Régimen ecológico. Artículo 118. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población que viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana. Régimen agrario. Artículo 124. El Estado dará atención especial a las comunidades campesinas e indígenas con el fin de promover su participación económica, social y política en la vida nacional. Artículo 128. Se establece la jurisdicción agraria y la ley determinará la organización y las funciones de sus tribunales. Capítulo 9. Defensoría del Pueblo. Artículo 129. La Defensoría del Pueblo velará por la protección de los derechos y las garantías fundamentales consagradas en esta Constitución, así como los previstos en los convenios internacionales de los derechos humanos y la ley, mediante el control no jurisdiccional de los hechos, actos u omisiones de los servidores públicos y de quienes presten servicio público y actuarán para que ellos se respeten. Estatus migratorio y las causales de deportación. Estatus migratorio es la condición asignada por la autoridad migratoria
y su ingreso y receptor, la misma que puede ser cambiada a petición del interesado previo cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades competentes. Causales de deportación. 1. Ingresar al país en forma irregular, salvo las excepciones establecidas en leyes especiales. 2. Permanecer de manera indocumentada, irregular en territorio nacional. 3. Incurrir en conductas que riñan con la moral y las buenas costumbres. 4. Haber cumplido pena de prisión. 5. Atentar contra la seguridad pública, defensa nacional y salubridad pública. 6. Presentar declaraciones falsas y o documentales fraudulentos o alterados a fin de obtener visa o permiso en las categorías de no residente, residente temporal o permanente. 7. Incurrir en cualquier otra causal que determine el decreto, ley o los reglamentos. El decreto 269 del 29 de mayo del 2017 y el decreto ejecutivo número 114 del 30 de agosto del 2018. El decreto ejecutivo 269 del 29 de mayo del 2017, en el que el Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá regula y acorta el tiempo de estadía de los extranjeros en Panamá de países como Venezuela, Colombia y Nicaragua, de los que antes eran 180 días o 6 meses a 90 días o 3 meses para que dicho extranjero en Panamá pueda permanecer en el país en calidad de turista, y se basan en las altas influencias de extranjeros que luego de ingresar al territorio nacional en calidad de turista realizan actividades distintas a las razones por las cuales ingresaron inicialmente al país sin solicitar el debido cambio de categorías migratorias. Decreto ejecutivo número 114, que suprime el requisito de visa para ingresar a la República de Panamá en calidad de turista a los extranjeros de nacionalidad que requieren visa para ingresar a la República de Panamá, que poseen visa Schengen o residencias vigentes de la Unión Europea. Muchas gracias por ver este video.